Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, clase pasada habíamos comenzado a hablar sobre bullying. Hola Leti. Sobre bullying, hoy vamos a hablar de lo Hola, que es, profe. ¿cómo está? El Bien, bien. físico. Ahí habíamos quedado, ¿sí? Eh, que es, como dijimos la clase anterior, el más evidente, digamos, de todos, es lo que es el bullying físico, ¿sí? Que incluye cualquier tipo, digamos, de agresión, bien, agresión corporal, ¿sí? Las más comunes, ¿cuáles son? Los empujones, las patadas, los golpes, ¿sí? También lo que son lanzamientos por ahí de objetos, el encierro, el daño de las pertenencias en el colegio, ¿sí? Y a medida que ese individuo va creciendo, ¿sí? Es común que esos ataques también se vuelvan mucho más violentos, mucho más peligrosos, ¿sí? Bien, entonces a esta víctima de acoso físico le cuesta mucho reconocer su situación. ¿Por qué? Porque teme muchas veces que también los demás lo consideren a él como alguien débil, al que le pueden hacer lo que quieran, lo pueden humillar. ¿Sí? Más que nada las personas de su núcleo familiar. ¿Sí? Por eso es común que mientan, que digan que la agresión por ahí fue un accidente, ¿sí? Que elaboren historias de cómo ocurrió esa lesión y demás. Luego tenemos lo que es el bullying social, ¿sí? Que se emplea este tipo de acoso escolar cuando se le niega constantemente a un individuo integrarse a un grupo, ¿sí? Se lo aísla, se lo excluye de la vida social, ¿sí? Es una forma de bullying donde el victimario ignora a la víctima, ¿sí? No le da espacio, vamos a decirlo de esa manera. Y también crea una mala reputación. ¿Para qué? Para que otros niños tampoco lo integren. ¿Sí? Para que otros niños también lo excluyan de su grupo. ¿Bien? Este tipo de acoso es un acoso directo, ¿sí? Se identifica también bastante rápido. ¿Por qué? Porque los maestros, más que nada, observan que, por ejemplo, al momento de formar un equipo para hacer una actividad, ¿bien? El niño que está sometido a este tipo de bullying no consigue grupo, ¿sí? O quiere realizarlo por ahí solo, ¿sí? A la hora de los recreos también se encuentra retirado del resto de los alumnos, ¿sí? Y también es fácil que los padres perciban, digamos, esta situación, ¿sí? Porque el niño no cuenta lo que hizo en la escuela, nunca se refiere a sus compañeros, no los nombra como si fuesen sus amigos, ¿sí? No cuenta los momentos compartidos, los juegos. Bien, y este tipo de bullying, el bullying social, suele generarse en colectivo. ¿Sí? Bien, después tenemos el bullying sexual, ¿sí? Que eso ya hablamos de una forma de acoso que es perturbadora, digamos, para la víctima, ¿sí? Porque toda la agresión va dirigida ¿a qué? A intimidarla, a abrumarla a través de conductas sexuales. ¿Sí? Bien. A ver, hacen referencia, por ejemplo, a todo lo que son las partes sexuales de otro individuo para que el resto de los compañeritos por ahí se burlen. Bien, cuando uno ya llega a la adolescencia, los agresores también tienden a incrementar sus ataques. Entonces, por ahí exigen a las víctimas que se tomen fotos, por ejemplo, las obligan a besarse, ¿sí? A tocarse los órganos genitales de ellos y de otras personas, y digamos, en casos más extremos, a tener relaciones sexuales. ¿Sí? El bullying sexual se puede aplicar tanto en niñas como en niños. ¿Sí? Bien, es importante que acá los padres reconozcan este tipo de bullying, de amenaza y de manipulación.
¿sí? Porque si uno muestra negación, ¿sí? A lo que le pasa a su hijo, él puede estar pensando que es una situación normal dentro del centro educativo, ¿sí? Después tenemos lo que es el ciberbullying, ¿sí? Que es una forma de acoso que se ejecuta a través de la web y de los medios de comunicación digitales. ¿Sí? Redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, aplicaciones, juegos en línea, que hoy en día hay un montón, ¿sí? Páginas web, ¿sí? Todo lo que es la tecnología, sabemos que ha permitido que el acoso se extienda en los otros ámbitos de la vida de la víctima. ¿Sí? Ya no se encuentra solamente, digamos, atormentado dentro de la escuela, sino también en cualquier otro sitio. ¿Sí? Dentro de este tipo de bullying es común lo que son las amenazas a la integridad física, las burlas, las bromas de mal gustos, los hackeos de las cuentas, la difusión de fotomontaje, vídeos audiovisuales, ¿sí? Que muestran a las víctimas recibiendo agresión, ¿bien? Hay Diciendo muchos retos también, ¿no? Que se ven en los ciberbullying. muchos retos, ¿sí? Y hoy en día es lo que yo siempre digo, vemos un accidente de tránsito, en vez de hacer lo que debemos hacer, que es llamar al servicio de emergencia, a la policía, a los bomberos, no, nos ponemos a filmar, porque ay, es más lindo, pero lo subimos a las redes sociales y lo pasamos para todos lados, ¿sí? Y hoy sabemos que también, a ver, todo lo que son las tecnologías al alcance de los niños en un santiamén, ¿no? ¿Sí? Se puede colocar números anónimamente, comentarios anónimamente, ¿sí? Se puede utilizar seudónimos y todo eso contribuye a ¿qué? A la proliferación de esta nueva modalidad de acoso entre semejantes, ¿sí? Es un término que no se debe confundir con el ciberacoso, el ciberbullying, ¿sí? Porque el ciberacoso va orientado a víctimas de cualquier edad, ¿sí? Y generalmente tiene connotaciones sexuales, mientras que el ciberbullying se considera una herramienta de acoso escolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se genera principalmente a raíz de lo que acontece, digamos, dentro del centro educativo y luego es divulgado por los compañeros. ¿Bien? Este tipo de bullying también tiene un impacto muy, muy importante en la vida de las víctimas, en la relación con el entorno, en la vida social. ¿Sí? Bien. A ver, una de las principales razones por la que el fenómeno del bullying se ha acentuado es por la falta de confianza que sienten los niños y que sienten los adolescentes hacia sus padres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque consideran o que nosotros los adultos no lo vamos a comprender, ¿sí? O nosotros directamente no le damos la confianza para que ellos nos cuenten, ¿sí? Son pocos los casos, digamos, conocidos en donde la víctima manifiesta lo que le ocurrió a un adulto, ¿sí? Para que tome acciones, ¿bien? Que muchas veces también pasa eso, ay, no te conté porque no sé qué ibas a hacer vos, mamá, o vos, papá. No tiene miedo a nuestra reacción, ¿sí? Pero una persona que sufre este hostigamiento, estos episodios, también experimenta episodios de estrés, puede experimentar depresión, ansiedad, ¿sí? Que todo eso debe ser tratado por psicólogos, por psicoterapeutas, que en realidad tiene la finalidad de erradicarlo, de rescatar lo que es su autoestima, evitar lo que es el trastorno del estrés postraumático, ¿sí? O cualquier otra posible secuela adicional a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Bien, la que es más utilizada en lo que son los casos de bullying es, perdón, la terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? Lo va a hacer el psicólogo, obviamente quien examina al paciente, quien evalúe la gravedad de ese diagnóstico y quien va a determinar cuál va a ser el tratamiento que debe seguir y el número de sesiones, obviamente, que debe
asistir. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan que cuando empezamos a hablar de bullying, dijimos que para que exista bullying debía haber un agresor y una víctima? ¿Sí? El agresor generalmente, ¿sí? Son hombres, generalmente, no dije siempre, generalmente, o son más hombres que mujeres, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Son aquellos individuos que suelen carecer de fuertes lazos familiares, ¿sí? Son los menos populares, pero sí son más populares que sus víctimas. ¿Bien? Y hay diferentes tipos de agresores. Tenemos los activos, ¿sí? Que son los que agreden, digamos, personalmente, ¿sí? Face to face, ahí damos la cara, ¿sí? Establecen una relación muy directa con la víctima. Después tenemos lo social indirecto, que son los que manipulan el comportamiento de otros, y los pasivos, ¿sí? Que participan de esa agresión, pero que no actúan. ¿Bien? Que son los que tienen, digamos, su grupito de secuaces que van y hacen el trabajito por él. Y después tenemos las víctimas, ¿sí? Que no suelen ser esos individuos que tienen gran tamaño ni gran fuerza, ¿sí? Son aquellos que generalmente denotan cierta debilidad o cierta fragilidad, ¿bien? O aquellos que presentan por ahí algún rasgo visible, ¿bien? Que los marca como diferentes, entre comillas, ¿sí? Generalmente son los rechazados, les cuesta socializar, son pocos populares, son los niños que pasan mucho tiempo en casa, esos niños que suelen ser sobreprotegidos, ¿sí? Y hay dos tipos de víctimas. Activas, ¿sí? Que son aquellas víctimas que exhiben sus propios rasgos vulnerables, ¿sí? Y las pasivas, que son aquellas que se muestran poco y que sufren calladitos. ¿Bien? Pero además de el agresor y la víctima, tenemos los espectadores y tenemos los adultos también. ¿Sí? Bien, si hablamos de los espectadores, las espectadoras, la falta de apoyo a las víctimas es el resultado de la influencia de los agresores. ¿Sí? Hay muchos jóvenes que se comportan de forma agresiva luego de observar un acto de agresión, que son estos espectadores. ¿Bien? En otros casos, por ahí que suele pasar, el miedo a ser víctima que tienen los espectadores es lo que le impide muchas veces que defienda a ese compañero, a esa compañera que está siendo agredido. ¿Sí? Bien, el espectador tiene dos lados para ponerse, del agresor o de la víctima. Del agresor te tenés que volver como el agresor. Y de la víctima no se sabe. Pero es más muchas veces el miedo de convertirse ellos en víctimas que por eso mismo no hablan. ¿Sí? Y después tenemos los adultos, ¿sí? Que generalmente nos enteramos del bullying cuando el bullying ya está en niveles mucho mayor de riesgo. ¿Sí? En realidad los adultos debemos mantener una actitud de alerta, una actitud de vigilancia, ¿sí? Bien, y definir también dentro de la escuela, hablo de los adultos dentro de la escuela también, todas esas actitudes y esas reacciones que son permitidas dentro de la escuela. ¿Sí? Bien. Consecuencias entonces del bullying para la víctima: fobia al colegio, por ejemplo, niveles altos y continuos de ansiedad, insatisfacción, cuadros depresivos, fracasos, dificultades escolares, intento de suicidio, dificultades sociales, baja autoestima, personalidad insegura, ¿sí? Las consecuencias del bullying para lo que son los espectadores, ¿sí? Pérdida de creencia en la justicia,
¿sí? Refuerzo, perdón, positivo de conductas individualistas y egoístas, ¿sí? Sensación de indefensión en otros casos. ¿Bien? Se produce también lo que es la desensibilización ante el sufrimiento ajeno. Ya no les importa lo que le hacen a los demás. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Familia o escuela, familia y diversidad. Vamos a hablar un poquito de ese momento cuando la familia recibe el diagnóstico de que su hijo padece alguna patología, algún tipo de discapacidad, algún trastorno, etcétera. ¿Qué sucede en el momento del diagnóstico en una familia? ¿Sí? Ustedes saben que toda familia pasamos por diferentes crisis familiares. ¿Sí? La crisis familiar de, ay, la parejita recién casada y ahora se viene el pequeño, la pequeña, va, una crisis familiar. Cuando el niño tiene que comenzar primer grado, otra crisis familiar. Cuando el niño entra en la adolescencia, otra crisis familiar. Cuando el niño se tiene que ir de la casa a estudiar a otro lado, otra crisis familiar. Y después tenemos las crisis de pareja, que bueno, ahí no vamos a entrar en detalle. ¿Sí? Bueno, imagínense el momento del diagnóstico. También promueve una crisis familiar. ¿Sí? Hay un antes y un después. ¿Bien? Las familias tienen que pasar por 4 fases en el duelo por su hijo sano. ¿Sí? La primera fase es la fase de embotamiento de la sensibilidad, ¿sí? Que se acontece inmediatamente después del diagnóstico, ¿sí? Donde la familia está como en un estado de shock, como adormecida, como confundida, aturdida, negada. ¿Sí? Segunda fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida, cuando los miembros de la familia comienzan a percibir la realidad de la situación, aunque sea de manera esporádica, episódica. ¿Sí? Donde acá todavía la familia se niega a aceptar el diagnóstico y aparece todo lo que son las desmentidas, la indiferencia, la culpa, que es muy, muy común que aparezca. Tercera fase de desesperanza y desorganización. ¿Sí? Comienzan a aparecer el sentimiento de que ya no se puede hacer más nada, que no se puede volver la situación atrás, ¿sí? Uno puede caer en depresión, en apatía, ¿sí? Puede tener sentimientos de impotencia, desesperanza, ¿sí? ¿Por qué? Por recuperar eso que se ha perdido, ¿sí? Y cuarta fase de reorganización, ¿sí? Cuando se superó las etapas anteriores, ¿sí? Donde uno ya acepta este nuevo diagnóstico o este diagnóstico, donde uno ya comienza a encontrarse con sus propios recursos, ¿sí? Donde la familia incorpora a este niño al grupo familiar realmente, logra incorporarlo, donde muchas veces también se reorganizan los roles, las funciones familiares, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores que inciden en una crisis? Primero, la historia de la pareja parental, paternal iba a decir, parental, ¿sí? También el momento del ciclo vital que atraviesa la familia, ¿sí? El lugar asignado que tenga ese hijo, ¿sí? También tiene que ver mucho el grado de discrepancia, perdón, entre el hijo deseado y el hijo real, ¿sí? Y también tiene algo que ver, otro factor que incide en la crisis, es cómo la familia, o mejor, la psicoeducación que tiene la familia con respecto a la discapacidad.
¿sí? También la personalidad que tienen los padres influye mucho. Las características particulares que tenga ese núcleo familiar también es otro factor, ¿sí? La comunicación que hay también es otro, el vínculo que hay de la pareja también es otro factor de riesgo, el nivel económico, el nivel cultural de la familia, también tiene mucho que ver si ese diagnóstico ha sido tardío o no. Porque uno se pone a pensar y si lo hubiésemos diagnosticado antes y qué hubiese pasado, a lo mejor esto no hubiese llegado, no hubiese escalado hasta donde escaló hoy en día, ¿sí? Y también se entra en crisis con el tema de la elección de la escuela, con un niño con algún tipo de patología, ¿sí? La elección de la modalidad escolar es una decisión bastante compleja, ¿sí? Despierta muchos sentimientos, las dudas, las inseguridades, la soledad, la exigencia, la angustia, ¿sí? Y ahí tenemos la inclusión en la escolaridad común, ¿sí? Que aparece todo lo que son los temores de que el hijo no sea bien recibido o que no tenga la atención adecuada en una escuela común, ¿sí? O que pueda ser rechazado, o que pueda ser discriminado, ¿sí? O que su hijo no pueda responder quizás por ahí a las exigencias pedagógicas de una escuela común, ¿sí? Y después tenemos la Que se otra que, niegan, ¿no, profe? ¿cómo Que hay Leti? familias que se niegan, que hay familias que se niegan a que los chicos vayan a una escuela especial y los mandan a escuelas comunes y ahí se arma todo, ahí sí que entran en crisis porque Sí, a ver, mayormente los padres que tienen hijos o algún hijo con algún tipo de patología, les encantaría que vayan a una escuela común, ¿sí? Eh, pero obviamente que tienen todas sus dudas y demás. Y también pasa el otro lado, Leti, te lo voy a decir así, donde aquellos padres que tienen hijos normales, entre comillas, normales, pues sabemos que, no sé, la normalidad para mí es diferente en cada uno, bueno, normales, se niegan de que su hijo, su hija, vaya a una escuela donde hay un niño que tiene cierta patología. ¿Por qué? Porque va a atrasar a mi hijo y armamos todos unos escándalos al cohete. Pero bueno, yo lo veo así. Yo, es yo así, soy yo creo Naida, que es así, lo también lo pienso de esa comparto. manera. Entonces, pero sí, a nosotros nos ha pasado en el grado de mi hija, yo, ay, ganas de levantarme y acogotar alguna cuando escuchaba decir todas esas pavadas, pero bueno. Pero no todos pensamos de la misma manera. Por eso te digo, está las dos partes. Después tenés esto de la escuela especial, ¿sí? Que también hay temores de que el niño quede en solamente con ese contacto de compañeros con igual o peor déficit a lo mejor que su hijo, o que la estimulación no sea la suficiente, ¿sí? Entonces, decidir este tipo de escolaridad debe ser bastante complicado, ¿sí? A ver, el tipo de escolaridad obviamente va a ser un medio para mejorar la calidad de vida de los niños con necesidades educativas especiales, ¿sí? Yo, para mí, que como siempre lo digo, es una opinión mía personal, eh, lo mejor es una escuela, eh, la escolaridad común. Pero todavía nos falta mucho dentro de la escolaridad común para que tanto docentes como compañeros, como padres, ese niño sea 100%
aceptado y que la currícula y las actividades demás también sean modificadas individualmente, que todavía nos queda muchísimo. ¿Sí? Ustedes acuérdense que la integración del niño debe comenzar en la familia. ¿Sí? Y en estos casos va a ser importantísimo que ese niño logre ubicarse en la dinámica familiar y en la dinámica vincular. ¿Sí? Entonces, la integración del niño al grupo familiar, ahí le va a abrir camino para su integración desde la familia hacia la escuela y hacia la sociedad. ¿Sí? Pero todavía yo creo que nos falta mucho por aprender y no nos vendría mal un par de pandemias más, ¿viste? A ver si nos dan un par más de cachetadas, a ver si reaccionamos un poquito más. Pero bueno, opinión personal, nada más. Bien, preguntas hasta ahí, porque ahora cambiamos de tema, nos vamos a la vejez. ¿No? Acuérdense que todo lo que es la integración, la educación y demás, es una triada siempre. ¿Sí? Familia, escuela, comunidad. ¿Sí? Bien. Nos vamos con vejez o conceptualización de la vejez. ¿Sí? Hay que entender a la vejez como parte del proceso evolutivo, no como una enfermedad, acuérdense de eso. ¿Sí? Bien. Eso nos va a permitir a nosotros caracterizar este periodo de la vida para, de ahí, empezar a pensar en patologías por ahí que surgen y cuál va a ser nuestro rol, digamos, como acompañantes terapéuticos en la vejez. ¿Sí? Entonces, la vejez es un estado de involución, no de enfermedad. ¿Sí? Bien, y solo se puede entender en su totalidad. ¿Sí? La vejez también no es un hecho biológico, es un hecho cultural. Ah, porque ya tiene más de 60, listo, ya es un viejo. O porque tiene 40, pero porque yo tengo 15. Y sí, para mí va a ser un viejo, pero no es un viejo, che, o una viejita. ¿Sí? En la vejez se produce una reducción de los intereses, una pérdida de la fluidez mental, ¿sí? Eh, todo lo que es la memoria del trabajo, la organización, la flexibilización. También puede surgir lo que es mucho más, uno es mucho más propenso a la vejez, la soledad, el aislamiento, la espera de la muerte. ¿Sí? Entonces, suceden cambios que van a ir siendo graduales. Bien, tenemos por un lado, hace 4, porque ya me he ido con 5. Edad cronológica, ¿sí? Que son los años transcurridos desde el nacimiento hasta la actualidad. Luego tenemos la edad biológica, que son todo lo que son los cambios biológicos y físicos. ¿Sí? La edad social, que acá hace referencia a la capacidad de contribuir al trabajo, a la protección al grupo social, a la utilidad, digamos, social. ¿Sí? Y cuarto, edad psicológica, ¿sí? Que va en función a los cambios cognitivos, a los cambios afectivos, a los cambios de la personalidad a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Sí? Y cuando hablamos de vejez tenemos que hablar de la valoración geriátrica integral, la VGI, ¿sí? Que es un proceso diagnóstico multidimensional que cuantifica más que nada lo que son las capacidades y los problemas médicos. ¿Cuál es el objetivo? Recabar la mayor información para mantener a ese anciano en su domicilio, siempre con la mejor calidad de vida posible. ¿Qué se evalúa en la valoración geriátrica integral? El deterioro físico, ¿sí? Todo lo que es aparición de enfermedades, como puede ser reumatismo, enfermedades, no sé, de páncreas, cardiovasculares, del aparato digestivo, del aparato urinario, de la sangre, del aparato respiratorio con respecto a la nutrición, hipertensión arterial,
cáncer, enfermedades del sistema nervioso, Alzheimer, Parkinson, aterosclerosis, bueno, entre otras. También lo que es la parte social, ¿sí? Se evalúa todo lo que es la situación sociofamiliar, ¿sí? Todo lo que son las relaciones interfamiliares y las relaciones sociales, ¿sí? Se evalúa la parte física, se mide la autonomía de ese paciente en todo lo que son las actividades diarias y en todo lo que es el tema de movilidad, ¿sí? Y después se evalúa todo lo que es la neuropsicología, ¿sí? La parte cerebral, la función cognitiva y la parte mental, todo lo que es estado emocional y la personalidad y la conducta, ¿sí? Bien, también se tiene en cuenta la valoración clínica, ¿sí? Que sería la historia clínica, bien, del anciano, ¿sí? No solamente con respecto a las enfermedades y todo lo que son los registros de los síntomas desde que esta persona ingresó a la tercera edad, sino todas las enfermedades que tuvo preexistentes, ¿sí? Bien, se tiene en cuenta todo eso porque el objetivo es que el anciano, ¿sí? o el geronte, bien, se pueda quedar en su domicilio y que tenga la mejor calidad de vida posible, ¿sí? Entonces, si hablamos de envejecimiento para la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es? Es una consecuencia de acumulación de gran variedad de daños moleculares y daños celulares a lo largo del tiempo, ¿sí? Que va a llevar a uno a un descenso gradual de las capacidades tanto físicas como mentales y también un aumento de riesgo de enfermedades. Y finalmente, la muerte. Eso desde lo que es un punto biológico. Y hay dos tipos de envejecimiento. El envejecimiento normal y el envejecimiento patológico, ¿sí? Envejecimiento normal son todos estos cambios graduales biológicos, psicológicos y sociales que están asociados a la edad, ¿sí? ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? Y otro es envejecimiento patológico, que se refiere a los cambios que se producen como consecuencia de enfermedades, de malos hábitos, ¿sí? Que no forman parte del envejecimiento normal, ¿sí? Por ejemplo, mi abuela falleció a principios de este año con 98 años, con un envejecimiento normal. Nunca tuvo una enfermedad, por ejemplo. Mi abuela falleció con 98 años y no tomaba ni siquiera una pastilla para la presión, ni para, no sé, una aspirina tampoco, nunca tomó nada. Un envejecimiento normal. Una persona, por ejemplo, mi otra abuela, por parte de mi mamá, que tenía Alzheimer, tuvo un envejecimiento patológico, ¿sí? Cambios a consecuencia de una enfermedad, ¿sí? Que no formaba parte del envejecimiento normal, ¿sí? Entonces, características del envejecimiento. El envejecimiento es universal, a todos nos va a tocar. ¿Sí? No nos vamos a salvar ninguno. Ojalá lleguemos, y bien, ¿sí? Es progresivo, afecta todo lo que es la capacidad para llevar a cabo varias funciones, ¿sí? El envejecimiento también es un fenómeno que es complejo, que es variable, ¿sí? Varía de persona a persona, ¿bien? Es un proceso lento, ¿sí? Pero es dinámico y va a depender de factores internos y de factores externos, ¿sí? Hay un enlentecimiento de lo que es la ejecución motora, ¿sí? Hay dificultad en la evocación por ahí de palabras también, una reducción en la fluidez verbal, hay dificultades a veces para recordar hechos, ¿sí? Eh, el tema de la memorización también puede haber ahí algún tipo de dificultad
dificultad en la información, esa información que se puede retener y que posteriormente se puede evocar. Hay una disminución de la concentración, de la focalización, ¿sí? Cambios en el ritmo del aprendizaje. Y eso también es otra que yo muchas veces lo he escuchado de personas adultas mayores. No, yo ya estoy viejo, ¿qué voy a aprender? No aprendo más. No, sí, aprenden a otro ritmo, pero aprenden, ¿sí? También hay una pérdida progresiva de la red social, ¿sí? Porque se enfrentan ellos también a pérdidas, pérdida de sus compañeros, pérdida de su cónyuge, que están rondan esa edad. También hay cambios físicos, el pelo, la cara, los sentidos, ¿sí? Van perdiendo interés, ¿sí? Hay cambios en lo que es la autoestima, en lo que es la autoconcepción, ¿sí? El autoconcepto en realidad se dice, la autoeficacia también, ¿bien? Entonces, ¿qué sería acompañar en la vejez? Nosotros debemos desarrollar herramientas, digamos, que fortalezcan la salida del aislamiento, primero. Sí, porque muchas veces el anciano, el geronte, se encierra y no lo muevan de ahí. Entonces, uno como familiar le dice, bueno, abuelo, este año nos vamos de vacaciones. No, ¿dónde voy a ir yo? Esta Navidad vamos a pasar la Navidad en familia en la casa de la tía Pepa. No, yo me quedo en mi casa, que voy a ir a la casa de la tía Pepa. Se encierran, se aíslan, ¿sí? Entonces, desarrollar por ahí herramientas que favorezcan esto de la salida del aislamiento, ¿sí? Ayudarles también en la aceptación del paso del tiempo, de la enfermedad si es que la tiene, de las limitaciones si es que la tiene, ¿sí? Nuestro acompañamiento, acuérdense que se desarrolla en el entorno habitual, familiar y social de este geronte, ¿sí? ¿Bien? Y acuérdense que los gerontes deben ser tratados como sujeto de cuidado, ¿sí? Nosotros debemos con el geronte utilizar la creatividad, establecer todo lo que es el vínculo positivo, teniendo en cuenta siempre que sus intereses, ¿sí? Bien, entonces acompañar a este anciano que acepte el paso del tiempo, ¿sí? De la enfermedad, como les dije, de las limitaciones. Desarticular este concepto de viejo o de locos, ¿sí? O de aislados, ¿sí? Es crucial tratarlos con suavidad, con respeto, escucharlos, comprenderlos, satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Bien, la parte espiritual también, ¿bien? Entonces, puntos claves en el acompañamiento es primero respetar sus tiempos, ¿sí? Acuérdense que por ahí los movimientos de los ancianos son mucho más lentos, ¿sí? Bien, ser un puente con la familia, ¿sí? Nosotros actuamos como intermediarios entre el anciano y la familia, ¿sí? Que a veces la familia los desvaloriza, ¿sí? Bien, si el geronte está haciendo algún tipo de rehabilitación, nosotros seguir las instrucciones médicas, estimular al anciano durante la rehabilitación, ¿sí? Reforzar todo lo que son sus avances, ¿sí? Tener en cuenta discapacidades como por ejemplo la sordera, ¿sí? Mostrar siempre alegría, ser serviciales, dar importancia a todas sus manifestaciones, ¿sí? Manifestaciones de dolor, de cansancio, de problemas digestivos, no restarles importancia, ¿sí? Si nosotros notamos cualquier signo, cualquier síntoma patológico, informarle al profesional que corresponda, ¿sí? Hay que también tener mucho cuidado con la depresión en el geronte, ¿sí? Por eso hay que respetar mucho todo lo que son los relatos, ¿sí?
distraer por ahí un poco la atención de recuerdos que lo pongan tristes, ¿sí? Siempre obvio sin subestimar su dolor, ¿sí? Siempre demostrándole que placer por estar en su compañía, ¿sí? Ser afectuosos pero siempre constantes, ¿sí? Y firmes en la terapia, en el objetivo. Bien, también otra cosa que debemos respetar es su independencia, ¿sí? Y su religión, si es que la tiene. Bien, y fomentar todo lo que es creatividad y la relación con las personas de diferentes edades. Bien, por eso podemos involucrar a los ancianos en actividades que ellos disfruten. ¿Sí? ¿Le gusta la música? Listo, ponemos música, bailamos, cantamos. ¿Le gusta cocinar? Cocinamos. ¿Le gusta, no sé, la jardinería? Bueno, Margarita, hoy vamos a arreglar el jardín del frente de la casa. No sé, se me ocurre. Ciertas cosas, ¿sí? Y compartir experiencias. Permitirle que nos cuente sus experiencias de vida. Y ahí nosotros podemos indagar y llevarlas y traerlas en el tiempo y eso fortalecemos todo lo que es su memoria. ¿Sí? Bien, es una contención diaria, ¿sí? Porque nosotros ahí también tenemos que estar con respecto al apoyo emocional, el apoyo psicológico constante, ¿sí? Ayudar a la integración de pacientes por ahí que a veces nos puede tocar, a nuevos entornos como es el geriátrico, como son los hospitales, ¿sí? Y también no olvidarse brindar herramientas para que el paciente, ¿sí?, se ancle a su nueva vida, ¿sí? Por más que eso implique la aceptación de la muerte como un proceso natural, que no es que es deseado, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Yo sé que voy medio rapidón, pero porque nos quedan 2 clases más. Yo venía muy relajada, iba y hablaba como loca. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Esperen que estoy buscando el PDF. Me perdí ya. Bien, acá vamos a acompañarlos. Ah, envejecimiento normal y patológico, ya lo vimos. Bien. Cambio de la atención, bien. Espérenme que me perdí. Bien, ahora sí. Ya está, me había perdido, no sabía con qué tenía que seguir. Ahora sí. Con respecto al envejecimiento patológico. Sí, vamos a hablar de este envejecimiento patológico, que se acuerda que es un envejecimiento a causa de enfermedades, por ejemplo, que no va dentro del envejecimiento normal, ¿sí? Y ahí podemos hablar de estos envejecimientos patológicos del deterioro cognitivo leve, que lo encuentran con la sigla DCL, ¿sí? El deterioro cognitivo leve es una fase intermedia entre el deterioro previsto de la memoria, ¿sí?, que se cree que sucede con la edad, y el deterioro más grave de la demencia, ¿sí? Entonces, el deterioro cognitivo leve puede inducir problemas de memoria, problemas de lenguaje, problemas de capacidad de juicio, ¿sí? Entonces, deterioro cognitivo es una disminución del funcionamiento intelectual en relación al nivel previo y que interviene con la capacidad funcional del individuo, ¿sí? Tenemos envejecimiento normal
¿sí? Que se puede convertir en un deterioro cognitivo leve, y el deterioro cognitivo leve se puede convertir en Alzheimer, ¿sí? Se puede, no siempre pasa, ¿no? ¿Sí? Es posible que, por ejemplo, una persona con deterioro cognitivo leve sea consciente de que ha perdido parte de su capacidad de memoria o su capacidad mental, ¿sí? Y quizás por ahí los familiares, los amigos, también notemos esos cambios. Los acompañantes, ¿sí? Esos cambios no son tan malos como para que afecte la vida diaria, la vida, sí, la vida diaria, ni tampoco las actividades habituales, ¿sí? Pero, como les dije antes, el deterioro cognitivo leve puede aumentar el riesgo de demencia por la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? O otros también trastornos cerebrales, ¿sí? Por eso, a ver, es posible que una persona con deterioro cognitivo leve nunca empeore, ¿sí? Y algunos hasta mejoran con el tiempo. Y otros puede convertirse, como les dije, o aumentar el riesgo de demencia por la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? A ver, el cerebro, al igual que el resto del cuerpo, cambia con la edad. De eso ya lo tenemos claro. Muchas personas notan que se vuelven más olvidadizos a medida que envejecen, ¿sí? Pueden tardar, por ejemplo, mucho más en pensar una palabra, en recordar el nombre de una persona, ¿sí? Entonces, si los problemas en la función mental son más graves de lo esperado, los síntomas pueden deberse a un deterioro cognitivo leve, ¿sí? Bien, y el deterioro cognitivo leve puede ser la causa de los cambios en los pensamientos, en, por ejemplo, los olvidos frecuentes, los olvidos a acudir a una cita, ¿sí? Una cita, hablamos médica, un evento social, un cumpleaños, ¿sí? Perder el hilo de los pensamientos, tener dificultad para llevar o para seguir una conversación, ¿sí? La capacidad de juicio comienza a fallar, les resulta difícil tomar decisiones, les resulta difícil terminar una tarea, les resulta difícil seguir instrucciones, ¿sí? Empiezan a tener problemas para orientarse en lugares donde antes por ahí los conocían muy bien, ¿sí? Y la familia y los amigos notan estos cambios, ¿sí? Y también es muy posible que si una persona tiene deterioro cognitivo leve, también tenga depresión, ansiedad, falta de interés, agresividad, ¿sí? A ver, si bien no existe una causa, digamos, única, ¿sí? Es posible que se deba a la enfermedad, como dijimos antes, de Alzheimer de inicio temprano, que ya lo vamos a ver, hay dos tipos de Alzheimer. Sí, el de inicio temprano es antes de los 65, 60 años. ¿Sí? Tampoco existe un resultado único de ese trastorno, del deterioro cognitivo leve. ¿Sí? Los síntomas pueden mantenerse estables durante años, ¿sí? O puede avanzar, como dijimos antes, a la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia, ¿sí? Y en algunos casos puede mejorar con el tiempo. ¿Bien? Bien. El diagnóstico, ¿cómo se hace? ¿Sí? Todo comienza mayormente con las quejas, ¿sí? Quejas, por decirlo de una manera. Estas quejas de memoria, ¿sí? Que es corroborada por la familia, por el círculo más cercano, ¿sí? Entonces se van a aplicar pruebas psicológicas para objetar la memoria, ¿sí? A ver, eh, se determina si hay rasgos de demencia o no, se determina también el normal desempeño en todo lo que son las actividades diarias, ¿sí? Bien, bien. Eh, las demencias.
¿sí? Es un deterioro de la capacidad mental lo suficientemente grave acá sí para interferir en la vida diaria, ¿sí? Las demencias no es una enfermedad específica, sino que son una variedad de síntomas relacionados al deterioro de la memoria y de las capacidades de razonamiento. ¿Sí? Y hay dos tipos de demencias, las irreversibles y las reversibles. ¿Sí? Las demencias irreversibles traen consigo un deterioro cognitivo, ¿sí? Lo suficientemente severo para interferir en las actividades cotidianas, ¿sí? Las demencias irreversibles no tienen una alteración de la conciencia, ¿bien? Y la pérdida de memoria se acompaña ¿de qué? De un derrumbe total del intelecto y de la personalidad. Las demencias reversibles, ¿sí? Son provocadas ¿por qué? Por lesiones, por ejemplo, una ACV, por ejemplo, tumores, por hipotiroidismo, ¿sí? Por deficiencias, por ejemplo, la vitamina B12, la vitamina B1, vitamina B3, que es la niacina, ¿sí? Las reversibles son provocadas ¿bien? Las irreversibles, hay un deterioro cognitivo tan severo que interfiere en las actividades cotidianas, como es el Alzheimer, como es el Parkinson. ¿Sí? Bien, entonces, demencias irreversibles, ¿sí? Se clasifican en tres. Demencias primarias, que son las demencias degenerativas, demencias vasculares y demencias secundarias, que son las demás que no entran ni en las primarias ni en las vasculares. ¿Sí? Y los síntomas de las demencias irreversibles, memoria, en la comunicación y el lenguaje, en la percepción visual, en el razonamiento, en el juicio, en la capacidad que tiene para concentrarse, en la capacidad que tiene para sostener la atención, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de las demencias irreversibles? ¿Sí? Un deterioro de las células cerebrales. Bien, para el diagnóstico, ¿qué se hace? Historia clínica, evaluación física, pruebas de laboratorios, ¿sí? Evaluaciones con respecto a los cambios en el razonamiento, ¿bien? Y se administra todo lo que son pruebas neuropsicológicas. ¿Sí? Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento para las demencias irreversibles? En realidad, no hay tratamiento para la enfermedad, sino que se va a utilizar medicamento para tratar los síntomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe ni un tratamiento ni una cura que retrase o detenga el avance de esta enfermedad. ¿Sí? Lo que se trata son los síntomas. Bien. Entonces, si hablamos de la prevención y de los factores de riesgo, la edad es uno de ellos, la genética, ¿sí? Que son factores, digamos, que no se pueden modificar. Bien, después tenemos otros factores, como son los factores cardiovasculares, diabetes, colesterol, presión arterial, fumar, ¿sí? También el estado físico, ¿sí? Aquel que es súper sedentario, el tema de la alimentación, ¿sí? Entonces, si no nos alimentamos como corresponde, si no hacemos actividad física, comencemos a hacerla, ¿sí? Bien, bien. Próxima clase, porque no quiero comenzar ahora así y que me quede cortado. Dos cosas. Vamos a comenzar con lo que es Alzheimer, ¿sí? Seguido de Parkinson. Y como nos quedan dos clases más, si yo no me equivoco, a ver, o tres. Espérenme. No, dos. En vez, en vez de encontrarnos a las 15 horas, nos vamos a encontrar a las 14:30.
¿sí? El que pueda, si no, no hay problema, ve la parte grabada, porque nos quedan 2 semanas para terminar las clases y ya después la semana del 16 es el examen final. Y yo tengo que terminar de hablar de todo. Y si no, vemos si ponemos una clase especial, la que puede entrar bien, y si no, va a quedar grabada, pero vamos a terminar de hablar de todo lo que nos queda. Voy a hacer un esfuerzo. Sé que este último tiempo por ahí voy a ir un poquito más acelerada de lo normal, imagínense. Ahí sí que después cuando miran el video lo ponen en 0,5, 0,75, vieron que puedo bajar la velocidad con la que uno habla. Bueno, para que me entiendan ahí un poquito mejor. Y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Nunca se queden con la duda, ¿ok? Entonces va a ser un examen final nomás, porque